Juan Rivera con nosotros, investigador de CONICET. Juan, querido, ¿cómo va? Hola, buenos días. Hola, Gracias por Juan. estar acá. No, por nada. ¿Cómo funciona? ¿Qué es exactamente hoy hablar de lucha antigranizo? Te voy a explicar cómo se desarrolla la teoría. Sí. Indica que a partir de inyectar núcleos de sales como yoduro de plata adentro de una nube, eso permitiría reducir el tamaño del granizo, que no sean unos pocos granizos muy grandes, sino que sean muchos más pequeños. O sea, eso ya es un dato importantísimo. No es que se va a evitar que el granizo caiga, sino que se disminuye el tamaño del granizo, de la piedra. Exactamente. Ese es el método teórico que es lo que se está tratando de poner a prueba en este tipo de emprendimientos donde por lo general hay organismos o privados o estatales que buscan hacer esto a partir de la siembra de nubes con aviones, con drones, con cañones en superficie, con lo que se te ocurra. Ahora, hablas de, o remarcás mucho la palabra teórico, teoría. ¿Es porque todavía en la práctica no hay un 100% de, ¿cómo decirlo?, certificación de que eso pasa? Exactamente. Desde la teoría física está buenísimo, se puede hacer porque si vos te ubicás en un laboratorio donde tenés todas las condiciones controladas de presión, de temperatura, de humedad y demás, y haces ese experimento en pequeña escala, vos obtenés el resultado esperado. La atmósfera no es un laboratorio común y corriente donde vos podés controlar las condiciones climáticas. Como que cambian todo el tiempo. Todo el tiempo está cambiando, depende muchísimo del factor tiempo. Entonces, imagínate que es imposible decir, bueno, ¿cómo haría yo un experimento? ¿Cómo evidenciaría que el sistema funciona? Bueno, agarro una nube de tormenta, la siembro, veo el resultado, tomo otra nube de tormenta, no la siembro y veo el resultado. El primer problema que tenés es que esas dos nubes de tormenta no son iguales. Porque, como te digo, no estamos en un laboratorio con las condiciones físicas controladas. Depende del tiempo. Entonces, nunca vas a encontrar dos objetos que puedan ser comparables entre sí, donde vos puedas decir, bueno, acá sembré, hubo una reducción en el granizo, acá no sembré, hubo granizo de gran tamaño, mi método funciona. Eso no lo puedes hacer. Claro, hay diferentes resultados según la nube, podemos decir. Exactamente, según las condiciones del entorno, de la región en particular. Por eso también hablamos de fenómenos muy puntuales. Ahora, no es nuevo hablar de lucha antigranizo, no es nuevo que nos cuenten esto. Para mí sí es la primera vez que alguien, un técnico, me explica así con detalle. Pero digo, en el tiempo que ha durado la experiencia, ¿se ha testeado o no el funcionamiento y cuál ha sido el resultado? Nosotros desde el CONICET hicimos una evaluación de los últimos 60 años de actividad vinculada a la lucha antigranizo y donde no encontramos documentación que pruebe la eficiencia del método. Eso ha sido publicado en una revista científica internacional y se supone que hay un comité científico asociado a esa lucha antigranizo que en 60 años no pudo generar un solo documento en una revista internacional como el que hicimos nosotros, donde se demuestre que el sistema funciona o no. De hecho, déjame sumar que la Organización Meteorológica Mundial, la madre de todo en materia meteorológica a nivel mundial, tiene un comité específico de los mejores investigadores abocados a la siembra de nubes, a la modificación del tiempo, y ese comité demuestra que la lucha antigranizo no es posible demostrar científicamente la efectividad del método. ¿Y entonces por qué en un momento se puso tanto énfasis en que era la solución? Eso ha sido una decisión puramente política. La ciencia no ha estado, o por lo menos no ha participado de esas decisiones. Y de ahí, de lo que estás explicando, se deriva, me parece que hoy se hable de que hay que sumar protecciones para las zonas cultivadas. Sin duda. Llámese malla, llámese esta siembra de nubes. Sin duda. Ayer me consultaron cuál sería la solución. Malla antigranizo. Bueno, esa es la solución que sabemos que existe, que la compramos, es cara en particular. Argentina tiene el potencial para hacer un desarrollo tecnológico que apunte a un producto más económico y más eficiente, porque tenemos los científicos que son capaces de hacerlo. Hacemos reactores nucleares modulares que se exportan a todo el mundo, hacemos radares meteorológicos de primera generación. ¿No es posible hacer esto? En vez de destinar dinero a algo que sabemos que no tiene la eficiencia científica demostrada. Juan,
¿Qué pasa en estos días que han ocurrido algunas tormentas bastante graves, ¿no?, de granizo y han dejado un desastre? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí vamos al dato de que nuestra región es de las regiones con los fenómenos convectivos de los más importantes del mundo. Se generan las tormentas más severas del planeta en nuestra región. En particular, está la región de lo que sería el centro de Argentina y la región de las planicies en los Estados Unidos. Esas son como las dos regiones por excelencia donde se forman fenómenos significativos. Hay una diferencia, que Estados Unidos provoca más tornados que el centro de Argentina. En Argentina tenemos tornados, pero el granizo de gran tamaño se observa más en nuestra región, en el centro de Argentina, que en los Estados Unidos. Ha venido grupos de investigación de los Estados Unidos, científicos, que han realizado campañas de monitoreo con mediciones y demás, tratando de entender por qué esta diferencia en regiones que son geográficamente similares, pero que tienen algunas discrepancias desde el punto de vista de los transportes de humedad, del calentamiento, la cordillera de los Andes que interactúa con el clima, favoreciendo la ocurrencia de estos fenómenos. Así que hay mucha tela para cortar, desde el punto de vista científico hay mucho para investigar y estaría bueno que se lleven. A ver, ¿querés atacar un problema? Bien, ¿entendés cómo funciona ese problema? ¿Sabemos cómo se desarrollan las tormentas severas en nuestra región? No tanto como quisiéramos, entonces me parece que es un buen puntapié empezar por ahí. Hay otro factor ahí, Juan, que no estamos teniendo en cuenta quizás, que es el cambio climático, el calentamiento global, que me imagino que tiene repercusiones en este tipo de fenómenos. Sin duda, y la evidencia científica demuestra que el incremento en la temperatura global ha favorecido el crecimiento del tamaño del granizo, en particular el granizo destructivo de gran tamaño. Puedo mencionar un estudio, esta campaña de medición que les decía, justo cayó en febrero de 2018 en cercanías de Córdoba y documentó la caída de un granizo de 18 centímetros. Una piedra de 18 centímetros que está filmada con un video y antes de caer al suelo estimaron que el tamaño podía tener 24 centímetros. Entonces estamos... Una piedra de un granizo. Un bloque de hielo. Exactamente. De 24 centímetros. Entonces, fíjense la capacidad que tiene la atmósfera de producir estos fenómenos en nuestra región. No hay que ir muy lejos. Lo vimos en la tormenta del lunes. Esas voladuras de techo, esos daños tan significativos. Entonces, el cambio climático está favoreciendo el crecimiento de ese tipo de fenómenos que generen impactos significativos. ¿Eso sí está medido por ustedes, los investigadores? Eso está documentado en regiones de Estados Unidos y de Europa, donde corren modelos de simulación que representan las condiciones climáticas en la atmósfera en un clima actual y en un clima futuro, donde hay un incremento, se colocan escenarios donde hay distintos incrementos en las concentraciones de gases de efecto invernadero y se ve el efecto final sobre el granizo. En lo observado, en distintas regiones del mundo, se ve cada vez cae menos granizo pequeño y cada vez hay más granizo más grande. Juan, ayer hablábamos incluso con un compañero de tareas nuestro que hoy no está, que es Rodolfo Martínez, que vive en la zona este. Él se acordaba de cierta finca o ciertas fincas o territorios o sectores de San Martín o del este, donde se usaba algún dispositivo, desconozco cuál, que emitía ondas sonoras hacia la estratosfera y eso molía o despedazaba estos bloques de hielo que llamamos piedras o granizo cuando son de gran tamaño. ¿Existió? ¿Es cierto esto? Existió, sí, fueron como los primeros inicios de la lucha antigranizo, que no eran siembra de nubes, sino emitir estos sonidos. Hay un hilo muy interesante en X de un científico español que empezó a derribar mitos vinculados a la lucha antigranizo y dijo, bueno, vamos al punto de vista físico. ¿Cuál debería ser el sonido o qué onda de sonido debería disparar un cañón en superficie para destruir un granizo que está a 10, 12 kilómetros de altura y que tiene este tamaño? El resultado de la cuenta le da tantos decibeles como el sonido más grande escuchado en la historia del planeta, que fue la erupción del volcán Krakatoa. O sea, físicamente no es posible. Claro. Es un paliativo, si se quiere, o es un placebo, porque le haces creer a la gente que funciona. Es lo que está sucediendo en la actualidad. Con las consecuencias también en el ecosistema, porque digo, el sonido también termina siendo una contaminación muy fuerte. Sin duda.
Lo que sirve para algo destruiría otra cosa. Sí, que ni termina de servir para una cosa y es más bien perjudicial. Pero existió el sistema. Existió, sí. Fue como en los inicios, en la ¿Y década qué de... eran? ¿Como parlantes puestos hacia el cielo? Exactamente, eran cañones que emitían ondas sonoras. ¿Y eso se dejó de usar? Sí. ¿Y se dejó de usar por la creo- poca eficacia o por qué? Porque por falta de eficacia, seguro. no era comprobable, claro, me imagino. A ver, los primeros estudios documentados de la Universidad de Buenos Aires que envió investigadores y que analizó los primeros años. Esto Sí. comenzó más o menos en el año 57. Sí. Los primeros informes técnicos que los tenemos en el CONICET, a quien quiera están disponibles esa documentación, lo tenemos en papel, dan cuenta de que ya ahí demostraron que el método no servía. Alguien decidió continuarlo. Vinieron los rusos, trajeron los misiles y demás, y vienen las empresas americanas, traen sus aviones y vienen con las bengalas de Europa y demás. Y la ciencia está como allá en un rincón, mejor que no aparezca un resultado científico porque se nos cae Claro. el negocio. Sí. Quiere decir entonces que hoy por hoy, tal cual lo marca un poco el rigor científico o rigor técnico científico, sería una utopía pensar en que un método o la suma de métodos pueda acabar con una tormenta granicera. Exactamente. Queremos ir en contra de la naturaleza. De algún modo queremos controlar las condiciones meteorológicas. Estamos hablando de los fenómenos, como decía, severos más importantes de los que se registran a nivel mundial. Tormentas que tienen 14 kilómetros de altura, con condiciones de tiempo muy severo, como lo que se vio en los últimos días en Mendoza. Y si vamos para atrás también, Sí. vemos que hay daños muy significativos por este tipo de fenómenos. Y lamentablemente contra la naturaleza en algunos casos no se puede. Lo último te consulto, por lo menos de mi parte, le respondía recién a Lucas acerca de bueno, que el cambio climático definitivamente está mostrándose con la severidad de tormentas y demás en cualquier lugar del planeta. También acá. ¿Es corregible realmente esto cuando se nos dice no hagamos esto, hagamos aquello, cuidemos el planeta, cuidemos el ecosistema? ¿Es corregible? Digo, ¿se podría pensar que a largo plazo, por acciones concretas del hombre, podamos corregir que las tormentas no sean tan severas o no? ¿O ya está todo echado a perder? Sí, la respuesta es sí. Hay un asterisco que es que el clima, la atmósfera tiene una inercia. Los océanos están absorbiendo calor extra desde hace muchísimas décadas. Entonces, ese calor va a persistir en el sistema climático, va a seguir modificando los patrones de circulación, los mecanismos de precipitación. Entonces, mañana apagamos todo y por décadas los glaciares se van a seguir reduciendo, el incremento en el nivel del mar va a continuar, van a seguir muchísimos fenómenos significativos y perjudiciales para la sociedad, van a continuar. Pero mientras más rápido y más efectiva sea la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, mejor los impactos a futuro en términos de reducción de estos fenómenos significativos. Y está todo en algún punto, y ahora sí cierro con esto y te agradecemos la visita, Juan, está todo como unido, concatenado, el tema de el achicamiento de los glaciares, la escasez hídrica o sequías, las tormentas graniceras de esta envergadura, tornados o vientos huracanados en otro sector del planeta. ¿Está todo concatenado? ¿Todo tiene un mismo origen? Sí, sin duda. La mayoría de los estudios que realizaron mecanismos de atribución, que es echarle la culpa a las actividades humanas, demostraron que, en particular para lo que son olas de calor y todo lo que es reducción de los glaciares y demás, todo lo que está vinculado al incremento en la temperatura, no hay dudas de que las actividades humanas son las responsables. En cuanto a los fenómenos vinculados a las precipitaciones, no tenemos que olvidarnos de la variabilidad natural. Existen el niño y la niña, existieron y existirán, con seres humanos o no. Entonces son fenómenos que modulan también la atmósfera, así que hay una contribución, un porcentaje asociado a las actividades humanas, otro porcentaje asociado a la naturaleza. Juan Rivera, ha sido un gustazo tenerte acá. Un abrazo enorme a toda la gente del CONICET. Muchas gracias. Que tanto labura y tanto investiga. Gracias. Muchas gracias.